con sus ejecutivos, sus gerentes, lo podemos coordinar porque también estamos atendiendo consultas personalizadas con cada uno de nuestros clientes. Como parte de la programación del día de hoy, vamos a darle la palabra al doctor Jorge Luis, Jorge Rodríguez, un segundo por favor, con Jorge Rodríguez para que pueda desplayarse con los temas laborales. Hacemos nuevamente hincapié que los temas laborales están actualizados con lo que ya está promulgado, con lo que ya está declarado. De ser el caso, van a haber nuevas actualizaciones que se van a poder desplayar en las siguientes sesiones que podamos tener. Invitamos a todos los asistentes que puedan hacernos llegar sus consultas por el chat que tenemos, con gusto vamos a poder atenderlos. Doctor Luis. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto poder departir de estos temas laborales, específicamente en una coyuntura tan compleja como es la de este aislamiento social obligatorio a raíz del brote del coronavirus denominado COVID-19. En realidad, como ya ha sido tocado y ha sido también expuesto, con Decreto Supremo 044-2020 PCM se declaró un estado de emergencia y un aislamiento social obligatorio. Esto a su vez devino en una restricción de muchos derechos, ¿no? El derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, y esto a su vez decantó en muchos centros de trabajo. Sin embargo, la norma lo que especifica es que da excepciones, y eso hay que recalcarlo, excepciones a estas restricciones. Y esas excepciones básicamente están circunscritas a aquellos servicios esenciales que se necesitan para el desarrollo del Estado, ¿no? Llámese comida, llámese transporte de gasolina, servicios bancarios, etc. A raíz de esto, el Estado lo que ha querido ver es que no se detengan las labores de los trabajadores. Entonces, a partir de ello, la solución que ha dado el Estado para impedir que los trabajadores dejen de laborar es el trabajo remoto. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Lo que cabe aquí es saber qué cosa es el trabajo remoto. La norma define al trabajo remoto como una prestación de servicios subordinados con la presencia física del trabajador en su domicilio o en lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza lo permita. Entonces, de esta definición entendemos, primero, que la relación subordinada de un trabajador continúa. No se altera el contrato de trabajo respecto del empleador-trabajador. Vemos que la gran diferencia es que la prestación del servicio, la prestación física del servicio se va a realizar en el domicilio del trabajador o en el lugar de aislamiento domiciliario. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que yo tenga un trabajador que haya salido de vacaciones o haya salido de viaje antes del estado de emergencia. Y como ustedes bien saben y conocen, las fronteras están cerradas. Por lo tanto, se ha quedado fuera del país y no ha podido ingresar. Por lo tanto, el sitio de su cuarentena es el extranjero. Entonces, ¿podría este trabajador realizar trabajo remoto desde el extranjero? Por supuesto. Claro que sí. Está dentro de la definición que tiene el trabajo remoto. Va a tener un trabajo subordinado, una presencia física del trabajador en el lugar de aislamiento, y va a usar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. ¿Ok? Con esa definición ya en la cabeza y teniendo ya presente lo que es el trabajo remoto, la norma especifica que el plazo máximo de aplicación de trabajo remoto es de 90 días. ¿Y por qué 90 días calendarios? Porque también se condice con el periodo por el cual estamos en periodo de emergencia sanitaria. De acuerdo al decreto 044 y refrendado por una resolución ministerial 05-2020 del Ministerio de Salud, la emergencia sanitaria es de 90 días. ¿Se puede prorrogar? Se puede prorrogar dependiendo de las próximas normas que puedan salir más adelante del Ejecutivo. Ahora, como habíamos dicho, los medios o mecanismos para realizar el trabajo tienen que ser proporcionados por el empleador.
¿Ok? Pero en caso de que el trabajador los proporcione, por ejemplo, el caso más sencillo de entender es el trabajador puede tener su laptop, puede tener documentación, pero no tiene internet, ¿no? Entonces, digamos que uno de los medios por el cual él va a facilitar este trabajo va a ser a través del internet. Entonces, la norma especifica que las partes pueden acordar una compensación por los gastos adicionales derivados del uso de tales medios o mecanismos, ¿no? Ahora, para implementar el trabajo remoto, es necesario y la norma obliga que el empleador comunique al trabajador la modificación del lugar de prestación de servicios. O sea, tiene que haber una comunicación al trabajador, en donde le dice que a partir de la fecha N, él va a comenzar a prestar servicios de trabajo remoto desde su domicilio. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces continuamos. Siguiente, por favor. Tenemos una pregunta, doctor Jorge. Sí, dime. Nos están indicando, por favor, confirmar si a las personas que no pueden hacer trabajos por teletrabajo o trabajo remoto, ¿se les puede considerar de vacaciones en su totalidad de días de uso físico? Eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas, lo vamos a contestar en las próximas diapositivas. Me agradezco la pregunta, me está permitiendo adelantarme, pero eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Siguiente, por favor. Hablamos de una comunicación escrita, ¿no? Entonces, esta comunicación debe contener la aplicación del trabajo remoto, qué medios se va a desarrollar, quién es el responsable de proveer estos medios, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicable y otros aspectos relativos a la prestación de servicio. O sea, no es cualquier comunicado, cualesquiera, sino lo que está especificando la norma es que tiene que repartir estos criterios para que se entienda por válido. Ahora, una novedad que ha traído esta norma de trabajo remoto es que permite la notificación al trabajador por cualquier medio electrónico. Llámese correo electrónico. A diferencia del teletrabajo, que en el teletrabajo sí exige la norma que se firme un documento en el cual el trabajador acepta laborar desde su centro de trabajo. Entonces, desde aquí a criterio del empleador, en concordancia con el estado de emergencia por COVID-19 y el aislamiento social obligatorio, se puede disponer que un trabajador haga trabajo remoto de su casa mediante un correo electrónico. Ahora. Doctor Jorge, hay una pregunta que viene muy a Sí. lugar en este momento. Y en el caso, ¿qué sucede si no se envía dicha comunicación? Nos pregunta el señor Emilio. Técnicamente, el trabajador no estaría haciendo trabajo remoto. Lo que se recomienda en este caso es regularizar esa situación en el menor plazo posible. Precisamente, ¿por qué? Porque Sunafil, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, está realizando inspecciones respecto a esto. Entonces es muy probable que pida la documentación en el cual acredites que le notificaste al trabajador que va a prestar servicios desde su casa. ¿Y por qué? Porque como vamos a ver más adelante, si el trabajador no presta servicios de trabajo, le corresponde la licencia con goce de haber compensable. Y eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Lo que decíamos, si yo notifico al trabajador y le digo que va a comenzar a hacer trabajo remoto, él tiene la obligación de cumplir lo que yo le ordene, y la respuesta es sí, como si estuviera en mi centro de trabajo. El tiempo de cuarentena legal no es eximiente para que el trabajador no sea sancionado en caso incumpa las obligaciones laborales que le competen. En caso de que ello ocurra y dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el trabajador, el empleador está habilitado a aplicar los principios de autoridad reconocidos por el artículo 9 del Decreto Supremo 003/97-TR. ¿Cuáles son estos criterios? Básicamente sancionar con una amonestación, suspenderlo sin goce de haber N días, o en el caso de que sea una falta muy grave y que esté estipulada dentro del artículo 25 del mismo cuerpo normativo precitado, poderlo despedir. Entonces, el hecho que el trabajador realice sus labores a través de trabajo remoto no es eximiente que él no cumpla sus obligaciones de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué especifica la norma? Entendiendo que esta norma de trabajo remoto está básicamente orientada a proteger a la población de la diseminación de este virus COVID-19,
el empleador está obligado a priorizar y aplicar trabajo remoto a trabajadores mayores de 60 años. En primer punto, si yo tengo trabajadores mayores de 60 años, yo debo aplicarles obligatoriamente teletrabajo a ellos. Perdón, trabajo remoto a ellos. Así como aquellos que padezcan alguna enfermedad que los coloque dentro de un grupo de riesgo. Hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, otros estados de inmunosupresión, por ejemplo, que tenga VIH, etcétera. Que sean condicionados por grupos de factores de riesgo de edad y factores clínicos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sucede? Que en caso de la que la naturaleza de las funciones no sea posible aplicar el desarrollo de trabajo remoto, digamos que los trabajos que realice esta persona mayor o esta persona que está dentro del grupo de factores de riesgo por motivo de salud, obligatoriamente se aplica la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿no? Que es el supuesto. Si yo no puedo, si el trabajador no puede realizar trabajo remoto, lo que corresponde es precisamente una compensación, una licencia con goce de haber, significa que le tengo que pagar su sueldo, sujeta a compensación posterior. Vale decir que, de acuerdo con el trabajador, verán la forma de compensar esos 15 y ahora 29, 30 días que vamos a estar de cuarentena. Sin embargo, en el caso del grupo de riesgo de mayores de 60 y personas con condición médica, la norma especifica que el empleador podrá exonerar solamente ese grupo, a ese grupo de trabajadores de la compensación en caso de población de riesgo. O sea, es una liberalidad del empleador liberarlos de esa compensación en el caso de los trabajadores que sean de grupo de riesgo mayores de 60 años, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. El trabajador debe informar al trabajador a través de un soporte físico digital que permita dejar constancia de su debida comunicación, las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede? Como ustedes saben y conocen, hay una ley de seguridad y salud en el trabajo que regula precisamente que las condiciones laborales sean las óptimas y las mejores para que el trabajador desarrolle su labor. Esta norma de trabajo remoto indica que es obligación del empleador dictar estas medidas de seguridad y salud en el trabajo para que para el trabajador, perdón, pueda desarrollar su trabajo desde su domicilio, su lugar de cuarentena. Ahora, la norma también dice que es obligación del empleador verificar que estas recomendaciones se cumplen. Y ahí viene el primer problema. Si yo no puedo desplazarme hacia el domicilio del trabajador o su lugar de cuarentena, ¿cómo yo puedo saber que está cumpliendo con las medidas, recomendaciones que yo le estoy dando? Es muy difícil de probar. Es muy difícil. La norma no se ha puesto en ese supuesto. Sin embargo, yo considero que una buena recomendación para saber si es que está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo es que el trabajador mande fotografías del lugar donde él va a desempeñar su trabajo. Básicamente, si los tomacorrientes están en buen estado, si la silla es correcta y si hay una correcta iluminación. Porque básicamente no podemos revisar más. Entonces, estaríamos nosotros cumpliendo de manera parcial lo que la norma nos especifica. Con la salvedad, como ya dije, que es muy difícil poder comprobar fehacientemente que todas las condiciones de seguridad y salud del trabajo se cumplan en el domicilio, en el lugar de aislamiento obligatorio del trabajador, porque no nos podemos desplazar hacia allá. Ahora, se han creado dos nuevas conductas que son consideradas multa, y multa muy grave, por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. La primera es disponer, exigir, permitir el ingreso o permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo 044. ¿No? Lo que hablamos en un principio. El decreto legislativo 044, modificado por el decreto Supremo 044-2020 PCM, modificado por el decreto Supremo 046-2020 PCM, especifica las excepciones en las cuales las personas pueden desplazarse y pueden realizar su trabajo. Estas excepciones están contempladas en el numeral
4.3 del artículo 4, el 8.3 del artículo 8 y el 9.3 del artículo 9 del Decreto Supremo 044. Entonces, si la autoridad administrativa de trabajo detecta que hay alguien que está realizando labores que no corresponden a estas excepciones de norma, corresponde una multa muy grave. Y segundo, incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgo. Justo hablamos de las personas del grupo de riesgo, mayores de 60 años y aquellas personas que presenten una condición médica que los haga vulnerables a contraer el virus. Entonces, si yo inaplico, o sea, no lo mando a su casa y que haga trabajo remoto desde su domicilio, sí, pues definitivamente va a caer una multa bastante grande. No sé si tienen, hasta aquí hay alguna pregunta. Doctor Jorge, sí tenemos una pregunta, que justamente va con un caso contrario a lo que acaba de decir usted. Le voy a leer la pregunta de la señora Maricela. ¿Cómo proceder en el caso de un trabajador del rubro de comercio exterior, operador logístico, que podría trabajar o realizar alguna gestión en específico fuera de la casa? El resto del trabajo lo hace vía remota. Pues está dentro de la excepción y cuenta con el salvoconducto y demás documentos que lo autorizan, pero se niega a hacerlo, indicando que él no debe ni puede salir de la cuarentena. Gracias. Ok, pongamos en contexto las cosas, ¿no? En primer lugar, es verdad que ¿cómo se llama? Los trabajadores que están en el rubro del comercio exterior están exceptuados de esta restricción conforme al artículo 8.3 el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo 044. Sin embargo, sin embargo, no debemos dejar de ver la perspectiva de que los trámites que tenga que hacer siempre tienen que estar circunscritos a las labores, a los trabajos que tenga que hacer. Si la labor que él se negase a hacer no está relacionada con el trabajo, sí lo podríamos nosotros sancionar. Ahora, si tienes un trámite que no esté relacionado directamente con la función que él tenga que hacer, entonces sí se podría negar porque no está dentro de las facultades o dentro de las obligaciones que este trabajador tiene con respecto a la empresa. Además, tenemos que tomar en cuenta que la mayoría ¿cómo se llama? De locales y la mayoría de entidades públicas también están cerradas. Entonces, no cabría que realice una labor fuera de la labor de su trabajo. Ahora, recordemos que precisamente la norma de aislamiento social lo que quiere precisamente es evitar el contacto de las personas con mucha gente. Entonces, entre menos nosotros expongamos al trabajador a este peligro, más protegidos vamos a estar respecto a una posible denuncia o una posible inspección de zona fila. Doctor Jorge, nos hace hincapié que sí está relacionado, es un trámite en aduanas. Es decir, la labor que haría este trabajador sí está relacionado. Vamos a poner en contexto de que sí está dentro de las excepciones, es decir, sí debería de poder salir y realizar estos trabajos, sí están atendiendo en aduanas y el trabajador se niega a realizar estas labores indicando que no debe ni puede salir por la cuarentena. ¿Cómo debe proceder el empleador en ese caso? En este caso, acá hay dos respuestas, ¿no? La primera es la respuesta legal. La respuesta legal es que yo debería sancionarlo por no cumplir con lo que está estipulado en sus obligaciones de trabajo, ¿no? Esa es la obligación legal. Ahora, también tenemos que ver la respuesta de manejo. Es que si ese trabajador, por esas cosas del destino, se llega a contagiar de la enfermedad, es muy probable que les vaya a caer una multa a ustedes. Entonces, si es necesario, sí se le puede obligar al trabajador a realizar esa labor y que vaya a hacer el trámite ante aduanas. Cuando no está funcionando, debería hacerlo y lo podemos obligar a hacer el trámite. Pero hay que sopesar esto si es estrictamente necesario, y si es estrictamente necesario, sí lo podremos sancionar por no cumplir con las órdenes del empleador, ¿no? En caso que sea un trámite que podría hacer otra persona o que se puede realizar a través de otro medio,
Entonces yo recomendaría que se haga a través del otro medio para evitar precisamente la exposición de ese trabajador al contagio y que por desgracia o por circunstancias el trabajo se contagie y después nos pueda acarrear una multa muy complicada para la empresa. Vamos a complementar por tratarse de una consulta relacionada con aduanas y estando todos los abogados participando en esta reunión, damos la palabra a la doctora Kasumi Montero para que pueda complementar. Doctora Kasumi. Sí, buenas tardes. Sí, en relación al tema aduanero, en relación a, relacionándolo en concordancia con el decreto supremo, recordemos que un operador de comercio exterior no está afecto a las disposiciones dictadas por el decreto supremo mencionado. Es decir, el trabajador tranquilamente puede ir a trabajar si en caso fuera o es operador de comercio exterior, enseñando su photocheck, lo que es el salvoconducto, la carta que reconoce a la empresa, ¿no? A la empresa de comercio exterior. Cabe señalar que en la práctica se han suscitado algunos incidentes en caso de que no se les, lo que busca, digamos, las Fuerzas Armadas o los policías o la PNP, busca lo que es restringir el paso o el tránsito de las personas, ya sean pertenecientes a los operadores de comercio exterior. Así como dentro de la administración aduanera también ha habido una reducción del personal que solo se está manejando con aproximadamente el 50%. Pero recordemos de que los trabajadores o el personal que pertenece a los operadores de comercio exterior deberían en su mayoría o en la medida de lo posible estar trabajando, ¿no? ¿Alguna otra consulta adicional? Bueno, están haciendo hincapié de que, en efecto, en una agencia de cargo o aduanas, ese trabajo sería presencial y efectivamente están facultados. Tenemos otra consulta para el doctor Jorge, que luego de esta situación de emergencia, cuando se levante la cuarentena, vamos a tener que continuar con el trabajo remoto para la población en riesgo. Doctor Jorge. No hay una norma que especifique, pero interpretando lo que hay hasta el momento, yo entendería que sí. ¿Por qué? Porque el hecho que se levante la cuarentena no implica necesariamente que no haya virus en el ambiente o que pueda ser a una persona objeto de transmisión asintomática. Entonces, yo considero, a pesar que recalco, no está en norma, pero entiendo que la población de riesgo debería seguir haciendo trabajo remoto hasta por el plazo de 90 días que da el decreto supremo 05-2020 MINSA, precisamente el que declara el estado de emergencia sanitaria. Entonces, en el caso creo que sí cabría, en el caso de la población de riesgo, que sí, pues continúa con el trabajo remoto, pero siempre cumpliendo con los parámetros ya especificados, ¿no? Que haya que notificarle a él que va a hacer trabajo remoto y cuáles son sus obligaciones, quién lo va a supervisar, cómo se va a proporcionar los medios y sobre todo qué trabajo tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que si él no cumple su trabajo, nosotros tengamos la facultad de sancionarlo en caso su trabajo esté mal o no lo haga, y no tener problemas nosotros o contingencias con la autoridad administrativa de trabajo. Miren, hay varias preguntas que van a poder ser absueltas en las siguientes dos diapositivas. Tenemos una pregunta, antes de ya pasar a las siguientes diapositivas, doctor Jorge. Indica, labora en un operador logístico en el área de contabilidad. Para elaborar a partir del día lunes 30, acorde a lo indicado por la Gerencia General, cuentan con una autorización, pero no con el permiso especial de tránsito, debido a las disposiciones del Ministerio del Interior, que ya no están emitiendo vía online. Nos han indicado que debemos de ir a una comisaría más cercana, pero ello implica un mayor riesgo debido a que nos vamos a movilizar más. ¿Cómo se debería manejar esta situación? A ver, si bien es cierto, el gobierno, a través de la página de gobierno electrónico www.gov.p, colocó una página de cosas de salvoconductos, esta sí se restringió. Es cierto, es verdad,
Y eso ha pasado. Sin embargo, el día de ayer se ha vuelto a habilitar esta página. ¿Ok? Se ha vuelto a habilitar esta página, pero ahora tiene más restricciones. Antes esta página tú podías sacar un salvoconducto por motivos personales. Ahora ya no. Ahora te pide el nombre y la dirección de tu centro de trabajo. Entonces, sí, ahorita ya tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos esta facilidad y el trabajador sí podría sacar su salvoconducto a partir del día de mañana, del día de hoy, si ese era el caso. Sí, efectivamente, ayer se habilitó. Doctor, tenemos otra pregunta adicional. Algunas preguntas que no las estoy leyendo es porque van a ser absueltas dentro del desarrollo de la presentación. Sí, y después las preguntas para poderlas complementar, ¿no? No hay ningún Correcto. problema. Sí tenemos una pregunta antes de pasar a los casos en donde no se puede trabajar de manera remota. Nos preguntan, en el caso que el trabajador labore de su casa, modalidad control remoto o trabajo remoto, ¿cómo controla las horas efectivas de trabajo? Además, en el caso que no cumpla con las expectativas o su avance, o con su avance, ¿cómo lo sanciono? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo controlo que el trabajador esté en sus horas? Específicamente la norma no ha especificado cómo lo controlo, eso ya queda a criterio de cada empleador. Voy a poner unos ejemplos que yo he visto de experiencia de aplicación de teletrabajo que es distinto al trabajo remoto, pero se parece mucho. Lo que hacían era, verificaban que la mayoría del trabajo se hace a través de, en algunas empresas a través de una plataforma, un ERP. Entonces, lo que hacían era verificaban el tiempo de conexión a este ERP de ese trabajador y con eso calculaban que más o menos estaba trabajando. Por ejemplo, otra forma es que ustedes hagan reuniones virtuales con los trabajadores y ellos tengan la obligación de asistir. Entonces, por lo tanto, está trabajando. Les pongo un ejemplo muy cercano. Mi esposa actualmente ha sido notificada con trabajo remoto y ella en ese momento, en ese mismo instante, está en una conferencia con los gerentes de su empresa. Entonces, están controlando que realmente ella ha tenido una reunión de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y otra reunión de 3 hasta que acabe. El día de ayer acabó a las 8 de la noche porque son cosas muy técnicas que tienen que discutir. Pero, por ejemplo, esa es una forma de ¿cómo se llama?, de controlar al trabajador. ¿Cómo lo sanciono al trabajador? Como sancionaría a cualquier otro trabajador que estuviera en manera física. Generalmente los reglamentos internos de trabajo, y eso hay que tenerlo muy presente, yo entiendo y parto del supuesto que la empresa tiene un reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo, dicen las formas de sanción. Entonces, las sanciones van desde una amonestación una amonestación escrita, una amonestación verbal, puede ser ya el inicio de un proceso administrativo de sanción orientado precisamente a suspender al trabajador por un plazo de tiempo sin goce de haber, o en el peor de los casos, de ver que la falta es extremadamente grave y que está contemplada dentro de las causales de despido, despedirlo, ¿no? Ese sería el control. Pero siempre quiero recalcar, estoy partiendo del supuesto de que las empresas cuentan con su reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo, porque ahí contempla las sanciones que se tienen por no cumplir con su trabajo. Además, debemos recordar que nosotros a través de la notificación de trabajo remoto le hemos dicho cuáles son sus labores, por lo tanto está en la obligación total de realizar sus labores conforme yo haya dispuesto, porque él sigue bajo subordinación. Solamente lo único que ha cambiado aquí es el lugar de prestación del servicio. Ya no lo está haciendo desde mi casa, lo está haciendo desde su casa o el lugar de aislamiento voluntario. Doctor Jorge, una siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si tenemos un trabajador que salió de vacaciones el viernes 13 de marzo por 15 días? ¿Se consideran estas vacaciones? A ver, entiendo por la pregunta, y eso justo vamos a ir después a verlo. Es que justo este señor salió de vacaciones antes del estado de emergencia. Se supone que en Sus vacaciones se ese... consideran 15 días como si las tomara. Lo que pasa es que en el caso de él no tendría que compensar, entre comillas, ¿cómo se llama? El eventual, y digo eventual,
licencia con goce de haber desde el día 15 hasta el día 30, porque él está de vacaciones. O sea, él no compensa nada. El caso de él se tendría que examinar, se tendría que notificarle que va a realizar trabajo remoto a partir del día, creo sus vacaciones acabarían 28 o 29 aproximadamente. Entonces, ahí deberíamos notificar lo que va a realizar trabajo remoto, si es que es posible que realice trabajo remoto, y darle las indicaciones que ya hemos comentado. Pero en estricto, él está de vacaciones y las vacaciones continúan. Porque eso no tiene ninguna incidencia por el estado de emergencia. Asimismo, tenemos otra pregunta que nos indica cómo podría iniciarse acciones legales sobre el pago de beneficios. ¿También queda suspendido o se han habilitado plataformas digitales de atención para la presentación de demandas? El Poder Judicial en este momento ha suspendido hasta el momento, ha suspendido todas sus audiencias. Sin embargo, y digo sin embargo, para algunos casos, sí ha habilitado correos electrónicos en el cual se pueden hacer consultas sobre esta situación. En este momento están suspendidas, pero ¿qué va a pasar? Ni bien se detenga el estado de emergencia, van a entrar demandas por bloques. Y habría que examinar si en verdad es conveniente de manera prospectiva enfrentarnos no solamente a una demanda, sino a una posible inspección de SUNAFIL de manera paralela y que nos ganemos una multa. Entonces hay que sopesar eso para ver si es conveniente. Recordemos que SUNAFIL está haciendo inspecciones actualmente. Está haciendo inspecciones en cumplimiento de las disposiciones dadas por el COVID-19. Pero eso no implica que el trabajador no va a presentar su queja, su denuncia, y que ésta sea tramitada ni bien termine el estado de emergencia. Respecto a la presentación de demandas, doctor Guillermo. Bueno, vamos a continuar. Tenemos otras preguntas, sin embargo, estas entiendo van a poder ser absueltas en el desarrollo de la presentación. Tenemos una última pregunta que en todo caso están repitiendo la pregunta, busquemos en todo caso enfatizar, doctor Jorge. Voy a leerla. Labora en un operador logístico en el área de contabilidad. Nos indicaron que debíamos de venir a laborar. La gerencia general indicó que se debía venir con una autorización, pero no tienen el permiso de tránsito debido a las disposiciones del Ministerio del Interior, que ya no las están emitiendo vía online. Nos han indicado que debemos ir a una comisaría más cercana, pero ello implica un mayor riesgo debido a que nos vamos a movilizar más. ¿Cómo se debería manejar esta situación? Es decir, aún sin tener esta autorización, los trabajadores deben de ir a la comisaría a hacer su trámite personal. ¿Cómo debería manejarse esta situación? Entiendo que esa es la pregunta de la señora Miriam. A ver, primero, el hecho que tenga o no tenga el pase vehicular, porque el trámite que se hace para usar los vehículos, tu automóvil, no implica que tú no tengas que ir a trabajar. Tengas o no tengas tu permiso, tu salvoconducto para transitar, no es un eximiente para que tú no realices tus labores. ¿Por qué? Porque precisamente se ha, se ha habilitado servicio público. Ahora, como dije hace un momento, desde el día de ayer se ha rehabilitado la página web en la cual puedes pedir los salvoconductos para usar tu vehículo para desplazarse a su trabajo. Pero la salvedad es que se han vuelto más estrictos en el otorgamiento de estos documentos. Entonces, por lo tanto, si la página web ya está habilitada y ya está emitiendo estos nuevos salvoconductos, ya no sería necesario que el trabajador se desplace a la comisaría, ¿no? Ese es un supuesto. Pero siempre recalcando que el hecho que el trabajador no tenga un salvoconducto no es eximiente para que él no vaya a realizar su trabajo, si es que la labor que él realiza está dentro de las excepciones contempladas en el Decreto Supremo 044, como ese es el caso, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta. Hay dos trabajadores que dicen no tener computadora ni internet en su casa
y no pueden realizar trabajo remoto, ¿el empleador está en la potestad de reducirles el sueldo? No, el empleador está en la potestad de entregarles una computadora y un internet. En la potestad Ahora, de su obligación, en todo caso. sí. Ahora, ¿a qué me refiero? Primero, tenemos que examinar si el trabajador puede realizar trabajo remoto. O sea, si dentro de las labores que realiza, las puede realizar de manera remota. Si dice que sí, o sea, mejor dicho, si puede realizar las labores, entonces, ¿cómo se llama? Debería hacerlas, ¿no? Ahora, ¿qué trabajos hacía él? O sea, primero es qué trabajos hacía ese trabajador, ¿no? Si es posible que el trabajo que él realice se realice de manera remota. Por ejemplo, vendedores no pueden hacer trabajo remoto. Es muy complicado que hagan trabajo remoto. Entonces, por lo tanto, ellos estarían en otro supuesto, que vamos a ver a continuación. Pero en el caso de un contador, por ejemplo, de un abogado, hasta de un ingeniero, me parece, quizás, sí, pues, ellos sí podrían hacer trabajo remoto. Ahora, durante estos tiempos, yo entiendo que el trabajador hacía su trabajo en su oficina con una computadora, podría llevársela. Pero si hay imposibilidad de entregarle los equipos, como la norma especifica en la notificación de trabajo remoto, dice los medios en el cual tiene que utilizar y quién es la obligación de proveerlos, entonces básicamente lo que quedaría es que él no podría hacer trabajo remoto y tendría que tener una licencia con goce de haber compensable, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Doctor, pasemos a las siguientes diapositivas porque tengo varias preguntas que están relacionadas. En todo caso, voy a agradecer que luego de estas siguientes 2 o 3 diapositivas, retomemos si es que alguien, luego de haber escuchado esa parte de la ponencia, tiene aún alguna duda. Doctor Jorge. Sí, por favor, la siguiente, por favor. Bueno, y acá viene la pregunta que se cae de madura, ¿no? O sea, ¿qué hago si no puedo realizar trabajo remoto? O sea, ¿qué pasa si no puedo realizar trabajo remoto? Entonces, lo primero, previo acuerdo con el personal, se puede otorgar vacaciones, sean vencidas o adelantadas, licencia con goce o sin goce de haber, o cualquier tipo de pacto entre las partes que lleve a un acuerdo. En caso no haya acuerdo, no exista acuerdo, la ley ordena una licencia con goce de haber recuperable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo un trabajador que no puede realizar trabajo remoto porque su trabajo es imposible, o es materialmente imposible que realice trabajo remoto, como el caso de estos dos trabajadores que dicen no tener computadora, no tener ningún medio por el cual conectarse y tampoco tener internet desde sus casas, entonces tendré que pactar con ellos vacaciones adelantadas, o si tienen vacaciones, lo puedo obligar a salir de vacaciones, pactar con ellos una licencia sin goce de haber, para que yo no tenga obligación de pagarle si él no tiene obligación de trabajar. Cualquier otro pacto que podamos nosotros llegar con el trabajador. Si no existiese pacto, o sea, si yo no llego a un acuerdo con el trabajador, lo que corresponde es una licencia con goce de haber. ¿A qué me refiero? Que durante estos días el trabajador va a seguir recibiendo su sueldo, pero el día que se levante el estado de emergencia y las cosas vuelvan a la normalidad, él tendrá la obligación de compensar ese tiempo que él ha estado recibiendo sueldo sin haber trabajado. Es más, si él no compensase ese tiempo, o sea, si no lo compensa, yo estoy en la total facultad de descontarle ¿cómo se llama? El salario proporcional al tiempo no compensado. Entonces, castigaría su boleta. Ahora, ¿qué pasa si es que este trabajador pues renuncia, se va o lo despido? Fácil. En su liquidación de beneficios sociales le descontaré los días de licencia con goce de haber compensable que no ha recuperado. ¿Por qué? Porque no las ha compensado. Y como no me dio un mecanismo de compensación, es lo que la ley corresponde. ¿No es cierto? Otra cosa que podemos hacer si es que un trabajador no puede realizar trabajo remoto es precisamente un pacto de rebaja de remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, conocido el caso de LAN, que ha negociado con sus trabajadores una rebaja de sus salarios al 50% por 3 meses. Eso es totalmente factible. Pero ahora, ojo,
tiene que ser con acuerdo de las partes. No, la rebaja de sueldo no es unilateral. No puede ser unilateral. Y si es unilateral, entonces estamos hablando de un acto de hostilización equiparable al despido. Y el efecto de eso inmediato es precisamente o la reposición del trabajador como trabajador a plazo indeterminado o la indemnización por despido arbitral que corresponde a 1.5 sueldos por año trabajado con un tope de 12 sueldos como máximo. Se puede suspender sin goce de haberes los contratos de todos los trabajadores como una medida excepcional. ¿Qué pasa? El artículo 15 del Decreto Supremo 00397-TR, que ve precisamente que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, especifica que en caso fortuito fuerza mayor, como es este caso y que ha sido bien explicado por el doctor Edwin, corresponde la suspensión sin previo aviso, yo recuerdo, sin previo aviso, de los contratos de trabajo, con cargo a la comisión inmediata a la autoridad administrativa de trabajo. ¿A qué me refiero? Yo suspendo todos, y digo todos los contratos de trabajo, todos, de toda la empresa. Suspendo todos por un plazo máximo de 90 días. Lo suspendo e inmediatamente, porque eso es lo que la ley dice, comunico a la autoridad administrativa de trabajo, al Ministerio de Trabajo, esta suspensión. ¿Cuál es el efecto? El Ministerio de Trabajo va a verificar, dentro del sexto día dice la ley, pero normalmente es más, la procedencia de la causa invocada, caso fortuito de fuerza mayor. O sea, y de no proceder la suspensión, dice la norma, se ordena la inmediata reanudación de labores y el pago de remuneraciones por tiempo de suspensión transcurrido. Esta es una medida bastante radical, pero que es posible realizar. Es posible realizar. Pero eso significa que todos los contratos de trabajo tienen que suspenderse. No puedo suspender unos y otros no. O sea, todos los contratos de trabajo se tienen que suspender. Por eso, desde el punto de vista estratégico de la gerencia general o en concordancia con lo que se pueda conversar con las áreas de recursos humanos, se tendrá que tomar esta decisión si es conveniente o no es conveniente. Otra fórmula que se puede utilizar es para evitar para tratar de compensar un poco las horas que tiene el trabajador de más, es precisamente compensar las horas extras dejadas de trabajar. Algunas empresas, o algunas veces, o por ejemplo, en el periodo del 1 de marzo al 15 de marzo, hubieron horas extras que no se pagaron. Pues el trabajador laboró, pero que no se pagaron porque todavía no se pagan o no se van a pagar. Entonces podrían compensarse contra los días o las horas de licencia con uso de haber compensable, ¿no? Podría hacerse, previo pacto con el trabajador, ¿no? Porque es dinero que de todas maneras le cae. Pero sí, es posible. Ahora, necesito rebajar mi planilla, porque mi planilla es muy grande. No puedo sostener la planilla porque no estoy ingresando dinero a la empresa. ¿Qué puedo hacer? Convenios de mutuo. ¿Qué es un convenio de mutuo? Un convenio de mutuo es el pacto entre las partes en el cual trabajador y empleador acuerdan de manera concertada, valga la redundancia, terminar el contrato de trabajo. Ahora, un convenio de mutuo puede ser con o sin suma graciosa. ¿A qué me refiero? Normalmente lo que se cree en el mercado es que cuando yo hago un acuerdo de mutuo disenso, indefectiblemente tengo que pagar una suma graciosa, y eso no es cierto. Un convenio de mutuo no necesariamente implica una suma graciosa. ¿Puedo pactar una suma graciosa? Sí se puede pactar una suma graciosa. Y eso sería un aliciente para que el trabajador se facilite la renuncia, ¿no? Pero eso depende, como digo, depende mucho de la estrategia que se vaya a plantear respecto a cada empresa. Otra alternativa es verificar los vencimientos de los contratos sujetos a modalidad. O sea, si tengo contratos sujetos a modalidad, o sea, contratos temporales de 3, 5, 6 meses, 3 meses, etcétera. Si verifico que vencen en marzo, por ejemplo, el 31 de marzo, nada me obliga a renovarlo. Simplemente no lo renuevo. Eso sí, yo recomiendo enviar un documento, una carta, en la cual se le notifique al trabajador que su contrato no va a ser renovado. Ahora, para que eso pase, tenemos que tener muy en cuenta que el contrato no esté desnaturalizado. Y hay que examinar eso con calma. ¿Por qué? Porque si el contrato se encuentra desnaturalizado,
y yo no renuevo el contrato de trabajo, la ley entiende que acá hay un despido injustificado. Y lo que corresponde en un despido injustificado, como dijimos hace un momento, es precisamente la indemnización por despido arbitrario. También, si tengo trabajadores que estén dentro del periodo de prueba de 3 meses si son trabajadores ordinarios, de 6 meses si son trabajadores de confianza, o de 12 meses si son trabajadores de dirección, también yo podría cesarlos por periodo de prueba. Y no había ningún problema, ¿no? Esas son soluciones que se pueden dar si es que no puedo realizar trabajo remoto. No sé si el doctor Dani Carrillo, pueda leer las preguntas que están relacionadas para de repente poder reforzar algún punto, dejar las cosas un poco más claras. Claro que sí. Y justamente a usted acaba de responder algunas de las preguntas que estaban ya plasmadas. En efecto, se puede despedir a trabajadores que estén dentro del periodo de prueba, cual fuese el plazo 3, 6 o 12, dependiendo cuál es su cargo. La naturaleza del trabajador, sí. Exactamente. También se puede no renovar a un contrato en caso que este venza el 30-31 de marzo, siempre y cuando este contrato, que es sujeto a modalidad, esté completamente bien sustentado. En efecto, tenemos sí una pregunta. En el caso, doctor Jorge Rodríguez, de los pactos o convenios que usted mencionó, nos están consultando, deben ser por escrito y copia de estos, ¿debo llevarlos al Ministerio de Trabajo? A ver, vamos para entender esta cuestión de los contratos sujetos a modalidad, voy a hacer como, dicen, voy a dar un paso atrás para que se pueda entender en cabalidad lo que es un contrato sujeto a modalidad. ¿Qué dice la ley? La ley, en manera general, y digo de manera general, dice que los contratos de trabajo son a plazo indeterminado. O sea, la ley lo que dice es que todo contrato de trabajo es a plazo indeterminado. Salvo, y acá viene la gran excepción, salvo que estén dentro de las excepciones que la propia ley contempla para los contratos sujetos a modalidad. Entonces, si el contrato sujeto a modalidad, si la circunstancia especifica que puedo realizar un contrato sujeto a modalidad, entonces no había ningún problema. Desde el año 2016, no, miento, desde el año 2018, ya no es obligación entregar los contratos sujetos a modalidad al Ministerio de Trabajo. Ya no lo es. Lo que sí es obligatorio para todo empleador es registrar a los trabajadores en el T-Registro y inscribirlos en el PLAME de SUNAT, en la cual en el registro de alta del trabajador, en el T-Registro, yo deberé consignar el nombre del trabajador, su número de documento de identidad, su correo electrónico, su número de teléfono celular, y deberé consignar la modalidad contractual por la cual yo lo he contratado. Entonces, lo que la ley hace es para evitarme que tú me envíes 2.000, 3.000, 5.000 contratos, yo reviso el T-Registro. Y en el momento que yo te inspeccione, verificaré que el contrato de trabajo que has suscrito con el trabajador guarde lo que la norma contempla para los contratos sujetos a modalidad. Correcto. Y doctor Jorge, en el caso de que el acuerdo entre mutuo, entre colaborador y empleador para compensar las horas sobre el tiempo no laborado, ¿cuántas horas diarias como máximo se deben compensar? A ver, primero, un convenio de mutuo, un mutuo es aquel convenio que está destinado a, ¿cómo se llama?, a terminar el contrato de trabajo, ¿ok? Solamente es una aclaración teórica. Ahora, si yo llego a cualquier acuerdo para compensar, depende ¿cómo se llama?, del acuerdo de las partes. Puedo compensar 1 hora, 2 horas. Por ejemplo, conversando con unos amigos, también laboralistas, se nos ocurrió, por ejemplo, que los trabajadores vinieran un día sábado, el horario de trabajo de estos trabajadores es de lunes a viernes, y que vinieran un día, o sea, y ese lunes a viernes no compensaban nada, o sea, salían a su hora, ¿ok? Y el día sábado se habilitaba y trabajaban de 9 a 1. Entonces trabajaban 5 horas y compensaban 5 horas en un día. Por lo tanto, ese día sábado era como si compensaran 1 hora toda la semana. Depende del pacto
de las partes. Pero también tenemos que tomar en cuenta que este convenio pacto no vaya en contra del derecho del trabajador al descanso. Entonces, yo no puedo pactar con el trabajador, por lo tanto, que me compense pues 5 horas en un día, ¿no? Eso sería pues muy complicado. Pero básicamente es de acuerdo al pacto que hay entre las partes. Ahora, hay un concepto que está mal entendido en el mercado. Mucha gente cree que compensar horas solamente se compensan a partir de la hora de salida, y eso no es verdad, porque yo también puedo compensar horas antes del ingreso a trabajar. Es más, técnicamente hablando, las horas extras son aquellas horas que yo trabajo por encima de mi jornada laboral, sea antes o después de la jornada laboral. Entonces, yo puedo pactar con el trabajo que me ingresa 1 hora antes y se va 1 hora después. Por lo tanto, 2 horas compensadas diarias. Pero depende del acuerdo de las partes, siempre tomando en cuenta que eso no afecte el descanso semanal obligatorio del trabajador. Bien, continuamos, doctor. Sí, por favor. No sé si hay una otra pregunta antes de... Hay una pregunta. ¿Se podría bajar los sueldos en forma proporcional si disminuyo las horas de trabajo semanales por un periodo determinado hasta que se pueda regresar los sueldos actuales? Sí, por supuesto. Y ese es uno, si puedes retroceder, por favor, la diapositiva anterior. Ese es una, que está en el segundo punto, ¿no? Un pacto de rebaja de remuneración con acuerdo al personal. Por supuesto que se puede. Le dices, mira, trabajador, tú antes trabajabas, ganabas, voy a poner un número al aire, ¿no? 1.000 soles por 8 horas. Bueno, ahora que vas a trabajar 5, pues te voy a pagar 700. Por decir un número, ¿eh? Porque yo sé que no puede ganar menos del mínimo, pero para el ejemplo vale. Entonces, sí, y si el trabajador acepta, es totalmente compensable. Es más, yo podría colocar en mi convenio que, ¿cómo se llama? Eso es temporal por N meses, y después que se levante y la cosa se normalice en el trabajo, yo le voy a devolver en forma de bono la parte proporcional dejada de ganar. Pero depende mucho del pacto que se llegue con el trabajador y sobre todo de la decisión estratégica que tengan las altas gerencias de las empresas. O sea, dependiendo de la decisión estratégica de la empresa, se encuentra un modelo laboral que funcione para cada empresa. Y enfatiza en la pregunta, ¿en qué normativa o ley me puedo amparar? Bueno, en realidad es un acuerdo de parte, ¿cierto? Pero es un acuerdo de parte. Además, la ley se especifica en el decreto legislativo 728, permite los convenios de reducción de salario. O sea, no es ilegal. Pero ojo, y aquí me detengo un segundo. Ojo, aquí hay que considerar 2 cosas. Y es una de las cosas que la vamos a hablar en un momento, es que nadie puede ganar menos del mínimo. O sea, si yo pacto con el trabajador que va a haber una reducción de sus sueldos proporcional a la reducción de horas, tengo que verificar primero que la jornada de trabajo no se convierta en una jornada a tiempo parcial, que es una jornada de menos de 4 horas, ¿no? Ese es uno. Y segundo, que si no se convierte en una jornada a tiempo parcial, que su sueldo no puede ser menos del mínimo. Entonces, hay que considerar esas 2 cosas de manera clara antes de tomar una decisión de reducción de salarios. La otra es con respecto a las subvenciones que va a haber respecto a los trabajadores que ganen menos de 1.500. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Tengo una pregunta también adicional que dice, después de la cuarentena me veo en el escenario de reducción de personal por la coyuntura y no me pongo de acuerdo en un convenio mutuo. ¿Existe alguna normativa, alguna ley en la cual se puede amparar? A ver, lo que entiendo de la pregunta es, pasa la cuarentena, mi situación financiera es complicada, totalmente entendible complicada, Está obligado a reducir el personal. y necesito reducir este personal. ¿No es cierto? ¿Existe alguna normativa? Hablo con el trabajador y el trabajador no quiere. Entonces, aquí lo que cabría es hacer, y algo que se suele hacer, pero que no es muy, digamos, muy utilizado porque el Ministerio de Trabajo no suele tomarlos muy en cuenta, es un cese colectivo. Y para un cese colectivo, yo lo que tengo que hacer es, tengo que reducir por lo menos el 10% de mi planilla.
Pero para eso existe todo un procedimiento, o sea, tengo que notificar al trabajador vía notarial, tengo que notificar al Ministerio de Trabajo de la iniciación de un pacto, de un inicio de un cese colectivo, el Ministerio llama reuniones para ver los pactos, y esto suele demorar de 2 a 3 años, y de la experiencia que tengo, de todas las que he visto, o me han comentado, solamente 2 han salido a favor del empleado. O sea, de poder se puede, pero es un poco complicado. Por eso creo que es posible, mejor es pactar con un mutuo. Ahora, yo entiendo, ya pacto con un mutuo, pero no tengo plata para pagarle hoy. Sí es verdad, pero le puedes pagar por partes. Oye, pactamos en que tu liquidación te la pago en una sola armada, porque la ley obliga que la liquidación se pague en una sola armada, y la suma graciosa, si es que la pago, te la pago en 5 o 6 armadas, pues, ¿no? A razón de N soles por armada. Y es totalmente legal. Y no hay ningún problema. O sea, no significa que si yo pacto un mutuo, significa que tengo que llevar un fajote de billetes y ponérselo sobre la mesa. No necesariamente es verdad. O sea, puedo yo pactar que te pago la suma en partes, ¿no? Y en todo caso, si yo incumplo, pues me ejecutarán la parte que no he cumplido. Pero por lo menos la Autoridad Administrativa de Trabajo no va a ingresar. ¿Por qué? Porque los derechos laborales han sido respetados y están totalmente pagados conforme a ley. Por lo tanto, yo me evito una multa. Doctor Jorge, pero poniendo en contexto la pregunta, asumiendo que las finanzas no le permiten tener a la misma cantidad de personas y se ven en la obligación de tener que despedir a algunas personas y no logran ponerse de acuerdo, en caso que estén obligados a despedirlos, ¿existe alguna normativa o ley en la que se puedan amparar para no tener que asumir indemnizaciones por despido intempestivo? Depende de cada caso y tendríamos que estudiar cada caso, y dependiendo de ello se daría una respuesta. Pero lo que la ley contempla en líneas generales, y esto quiero dejarlo en claro, es que el despido se hace a través de causa justa. Entonces, podríamos nosotros decir que es causa justa que la empresa no tenga dinero y tengo que despedirlo. Sí, podría ser. O sea, depende mucho del trabajador que tengo, de cuánto tiempo tiene, etcétera, ¿no? O sea, esos casos se examinan uno por uno y de acuerdo a cada caso se da una solución. En ese tipo de respuestas no hay una respuesta genérica que pueda abarcar todo y que sea De pronto, como regla práctica, no tenemos ningún amparo legal para poder desvincular a los trabajadores en esta situación del coronavirus, ya sea trabajadores que tienen 1, 2 o más de 5 años trabajando. No existe alguna normativa que ampare la desvinculación de trabajadores. Tendríamos que ver caso por caso, ¿no? Tendríamos que ver caso por caso, caso de cada trabajador, y dependiendo de lo que se llegue, se podría ver la conveniencia o no de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? No hay una norma que diga, oye, porque, ¿cómo se llama? Tengo que recibir, reduzco. Ahora, para eso existe el cese colectivo, ¿no? Pero como repito, lo de cese colectivo es muy complicado. Es muy, muy complicado. Pero ese es el único paraguas legal que puedo encontrar. Pero yo recomiendo en estos casos examinar caso por caso y ver qué cosa podemos hacer con cada uno de esos trabajadores, ¿no? Porque de repente tengo trabajadores que están bajo modalidad y simplemente en el plazo del tiempo va a vencer su trabajo. Oye, aguántale un mes más, 2 meses más, ¿no? Y no le renuevas, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de muchas cosas, se puede llegar a una solución. Correcto. Continuamos, doctor. Sí, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Sobre el tema no. Tenemos alguna otra pregunta, pero luego la vamos a poder desarrollar, que forma parte de su presentación. Ok, entonces, ahora vamos al caso contrario sensu. ¿Qué pasa si estoy comprendiendo todas las actividades que están reguladas, las excepciones que hablábamos nosotros respecto a los artículos 4, con el numeral 4.1, el 8.3 y el 9.3 de los artículos 4, 8 y 9 respectivamente del Decreto Supremo 044?
lo que la norma especifica es que es autorizado a los empleadores del sector público y privado para que durante el plazo de vigencia del estado de emergencia sanitaria puedan modificar y establecer de manera escalonada los horarios y turnos de trabajo de sus trabajadores y servidores civiles, como medida preventiva frente al riesgo de propagación de coronavirus, sin menoscabe su derecho al descanso semanal obligatorio. Eso quiere decir que yo puedo modificar los horarios de trabajo, por supuesto. Y acá viene justamente una de las preguntas que hacía, ¿no? ¿Puedo reducir el horario de trabajo y disminuir el sueldo de manera proporcional? Por supuesto. Pero previo convenio de reducción de salarios, ¿no? O de repente podemos llegar a un pacto de compensación, etcétera. O sea, hay varias fórmulas y, como repito, depende mucho de la decisión estratégica de la empresa, se ve una solución desde el punto de vista legal laboral. Siguiente, por favor. Entonces, si el trabajador tiene que ir a mi empresa laboral de manera física porque su trabajo está dentro de las excepciones que la norma especifica para ese tipo de casos, ¿tengo la obligación de entregarle EPPs para prevenir el contagio del COVID-19? Sí. El artículo 4.1.3 de la Resolución Ministerial 055-2020, MINSA, establece que es una obligación del empleador entregar a los trabajadores material higiénico apropiado y suficiente, no solamente apropiado, suficiente, así como las recomendaciones que emite el médico ocupacional de la empresa de acuerdo al medio ambiente y al entorno laboral en reunión con el puesto de trabajo para evitar el contagio del COVID-19. Básicamente, ¿qué dice? Tengo que tener mascarillas, guantes, tengo que tener alcohol en gel, jabones en el baño, toallas desinfectantes, toallas de papel para lavarse las manos, agua potable para lavarse las manos, etcétera, 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 ¿no? O sea, todas las medidas que yo pueda tomar en prevención del contagio, porque el trabajador debe ir a laborar, yo debo realizarlas, ¿no? Y eso corre a cuenta del empleador, ¿no? Y con esto nosotros cerramos la parte de la exposición que es respecto a las normas entregadas. El día de ayer, el señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en su discurso del mediodía respecto a la crisis, de la crisis sanitaria que vive el Perú a raíz del COVID-19, lanzó 3 medidas laborales de importancia. La primera, y creo que es la más simple de entender, es el retiro de las CTS hasta por un monto de 2.500 soles. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? El Ejecutivo, a través de un acto normativo, a través de una norma, lo que va a hacer es autorizar a todos los trabajadores a sacar de su monto de CTS, de sus ahorros de compensación por tiempo de servicio CTS, el monto de CTS hasta por 2.500 soles. Esto nos lleva a nosotros a 2 supuestos. El primero es que tengamos la CTS al día de nuestros trabajadores, ¿no? Porque en este momento es donde se puede presentar contingencias por no haber pagado la CTS a tiempo. Entonces verifiquemos que la CTS esté pagada, ¿no? Ese es el primer efecto. En caso que el trabajador tenga menos de 2.500 soles, puede retirar hasta 2.500. Puede retirar 1.500, 1.800, 200, dependiendo de lo que el trabajador buenamente considere. Ahora, no se ha dado una norma, pero sin embargo entiendo que este retiro es de una sola vez. Así que con cargo a que la norma especifique por cuántas veces puede sacar el monto, por lo pronto hasta el monto de 2.500. La otra medida que ha dictado el presidente Vizcarra respecto a esto es la exoneración del pago de la contribución de la AFP por el mes de abril. Entonces, esto de primera impresión, daría un 13% más de sueldo o salario al trabajador. Ahora, ¿qué sucede? Debemos tomar en cuenta que el pago que se hace a la AFP consta de 3 conceptos, básicamente. El primer concepto es la contribución en sí, que es el 10% de tu sueldo, ¿ok? Pero hay 2 conceptos más. Aproximadamente entre 1.6 y 1.8%, que es la comisión, y el 1.35%, que es el seguro de desgravamen, seguro invalidez, que también cobra. Entonces, la pregunta cae de madura. ¿Esta exoneración del pago de la AFP implica la exoneración de todos estos criterios? No se ha dado una solución, pero sin embargo, el día de hoy, el gerente general de Prima AFP ha declarado que
está de acuerdo con la exoneración del pago del 10% del sueldo y el 1.6 a 1.8% de comisión, sin embargo, sí debería ser pagado el seguro de invalidez del trabajador que corresponde al 1.35. Como digo, esas son declaraciones de gente que está inmersa en este mundo. Todavía no hay una norma, esperemos lo que diga la norma. Y la parte 2 de lo que dice la norma es, solamente van a poder retirar van a dejar de contribuir los de la AFP. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que ahorran en su fondo previsional en la ONP? De eso no se ha hablado. Supongo que no van a poder, pero vamos a esperar. Es una suposición mía, porque si no hubiera sido el presidente específico en ese aspecto, pero hasta ahora solamente podría dejar de pagarse la AFP del mes de abril. Solamente los trabajadores que tengan al mes de abril. Y el tercer acto, sí, no sé si hay una pregunta. Sí, hay dos preguntas. La Sí. primera es, hace la pregunta de la señora Marisol, sin embargo, a su pregunta, de qué manera van a poder los trabajadores retirar, aún es prematuro, no podemos explayarnos porque todavía no ha sido publicado. Sin embargo, sí tenemos... Sin embargo, sí me gustaría aclarar algo, que es, en otras ocasiones que ha habido estas exoneraciones, por ejemplo, hace unos años hubo con el gobierno de Alan García también, que hubo una inyección, puedes sacar un monto de tu CTS, o el monto de CTS que tú tenías también para que podías sacar para comprar tu casa o para pagar tu hipoteca. En ambos casos, y eso es lo que dice la práctica, es que basta la sola norma. O sea, no es necesario que el empleador entregue algún documento para poder retirar ese porcentaje de la CTS. Claro, con cargo a especificar lo que la norma diga, pero la experiencia nos dice que normalmente esto es un trámite directo del trabajador con la entidad bancaria. Pero esperemos lo que diga la norma. Esto es algo que yo opino respecto a las experiencias anteriores en donde se ha liberado parte de la CTS. Y una consulta adicional. Previamente a detallar esta consulta, invito a todos los participantes que por favor, ya que ya estamos terminando la presentación, nos dejen en los comentarios del chat grupal sus correos para poder hacerles llegar tanto la grabación como la propia presentación en PPT a sus correos. Doctor Jorge, hay una pregunta adicional. ¿Y qué pasa si es que no les he abonado la CTS? Estamos en un problema bastante complicado, porque en realidad ustedes saben que es obligación del empleador depositar la CTS o sea, el 50% de la remuneración tanto en los meses correspondientes. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador va y no tiene dinero en su CTS? Pues inmediatamente se va a ir a quejar a la SUNAFIP. E inmediatamente no es muy posible, les va a caer una multa. Entonces, por eso recomendaba que verificar que los trabajadores tengan su CTS al día, o por lo menos verificar que tengan más de 2.500. Claro. O sea, si tienen menos se va a dar cuenta, si tienen más de repente no se da cuenta, pero de todas maneras, primer paso, verificar que todos los trabajadores tengan su CTS al día. Y si no está al día, pues hacer lo posible por ponerlo al día. Y segundo, calcular aproximadamente cuánto tiene cada trabajador en su cuenta, ¿no? Si es que no tengo plata para pagar. Pero por una o por otra, esa es una falta muy grave e implica multa. Entonces, recomendamos tener ¿cómo se llama? El pago de sus CTS al día. Y por último, de las medidas que ha dado el gobierno es el subsidio de 35% a aquellos trabajadores que ganen menos de 1.500. ¿no? Y aquí hay que ver, ¿no? La norma no ha especificado si los 1.500 es el neto o el bruto. Entendemos que debería ser el bruto, ¿no? O los 1.500 calculados a partir de un promedio de 6, 12 o 8 sueldos. No se sabe. Lo único que se sabe es que es 1.500 y que el Estado va a subsidiar, ¿cómo se llama? El 35% de estos salarios. Ahora, habría que tener en cuenta que si yo hago convenios de reducción de sueldo y la reducción está por debajo de 1.500, es posible que sí tenga que haberse subsidios, ¿no? Pero con cargo
a verificar la norma. Ahorita lo que estamos hablando es lo que ha dicho el presidente de la República en su mensaje. No hay ninguna norma que haya regulado esto de los subsidios, ni cómo se va a dar, ni cómo se va a pagar, ni en cuánto tiempo se va a pagar. No se sabe. Y este tema de subsidios en el Perú hace muchos años no se da. Son los subsidios a trabajadores, de por lo menos 30 años. Y no tenemos alguna referencia legal o jurisprudencial o de costumbre que nos lleve a tener una proyección de lo que pueda pasar, como sí ha pasado con lo de la CTS, ¿no? Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Nos preguntan cómo es que se va a hacer el subsidio, sin embargo, aún es prematuro, todavía no ha sido promulgada esta nueva disposición. Sin embargo, invitamos a todos los participantes que estén atentos a sus correos electrónicos. Vamos a cursarles invitación de nuevas sesiones, porque esto está muy dinámico. Lo que hoy estamos exponiendo seguro que mañana va a poder cambiar, y es que estamos en un estado de emergencia. Entonces, los invitamos a que puedan estar ustedes atentos para que puedan participar en unas nuevas sesiones inmediatamente, y seguro que va a ser el día de mañana, quizá el día lunes, y ya estén promulgadas estas últimas disposiciones dictadas el día de ayer por nuestro presidente. Vamos a nosotros a hacer un análisis y convocarlos a una nueva sesión para el día lunes y o para el día martes, en donde podremos interpretar con mucho mayor sustento para evitar especulaciones cómo es que va a ser el procedimiento para cada una de estas normas que se han decretado. Si es que... Yo les, antes para cerrar, para dejarte con la palabra, yo les agradezco su paciencia por aguantarme más de una hora, porque hemos hablado más de una hora. Muchas gracias por sus preguntas y estoy a su servicio para la que ustedes puedan preguntar más adelante. Muchas gracias, buenas tardes. A usted, doctor Jorge. Vamos a estar muy atentos que puedan hacernos llegar los correos de cada uno de ustedes. Vamos a enviarles la información para que puedan ustedes ya revisarlas y tengan claro de que nosotros estamos a completa disposición para poder atender cualquier consulta, poder acompañarlos en cualquier tipo de procedimiento que deseen realizar en estos días, en donde más que nunca debemos de cuidar mucho, manejar nuestras decisiones sin tener luego contingencias legales, tributarias, laborales. Vamos a dar por concluido. Previo a ello, le doy la palabra al doctor Carlos Rodríguez. Bueno, muchas gracias a todos los que han podido asistir a esta charla. Muchas gracias por sus preguntas. Espero que lo expuesto y las respuestas a las consultas hayan sido de sumo interés y hayan podido absolver las dudas. Como dijeron los chicos, estamos a las órdenes. Los esperamos el martes por la tarde, que les avisaremos con anticipación los temas a tratar, que deben ser fundamentalmente los cambios que emita el gobierno este fin de semana, porque ya está confirmado que se aprobaron la delegación de facultades, la misma que debe ser publicada, supongo que hoy día, en una edición extraordinaria del Diario El Peruano, y nos vemos el martes. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. Por favor, agradeceré que nos hagan llegar sus correos, quienes aún no nos lo han consignado, para poder enviarles la información y también poder enviarles la siguiente invitación. Eso ha sido todo, estamos atentos. Hemos puesto en esta última diapositiva nuestros teléfonos de contacto para que se nos puedan llamar. Estamos estos días trabajando más que lo normal porque estamos muy atentos a estas nuevas regulaciones. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan todos buenas tardes. Vamos a dejar esta sesión abierta hasta que todos hayan podido redactar sus correos electrónicos. Buenas tardes con todos.